Para que sanen las heridas, avanzar hacia la reconciliación y construir paz, es necesario comprender cómo la justicia y la verdad restauran los tejidos rotos por el conflicto. En Radio Nacional de Colombia, Por fin lo sabemos. Un espacio de la JEP para conocer cómo la justicia está transformando el país. Hola, ¿qué tal? Un saludo enorme a nuestra audiencia, a todos los que a esta hora se conectan a este espacio radial de la Jurisdicción Especial para la Paz, este programa que se llama Por fin lo sabemos, el programa de radio que llega a todo el país a través de las 68 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia. Recuerden que a través de este programa queremos llegar a ustedes con las novedades, las explicaciones, los logros, los impactos de la justicia transicional restaurativa de la JEP en diversas regiones de Colombia. Mi nombre es Jorge Espinosa y es para mí un gusto estar con ustedes en este espacio en la radio. No olviden que nos pueden sintonizar en Bogotá en el 95.9 FM y en nuestro Facebook Live, @JEP_Colombia, _Colombia. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a Por fin lo sabemos. Por fin lo sabemos. JEP, la justicia está transformando el país. Son tres los tipos de sanciones que podrá imponer la JEP, entre ellas las sanciones propias, que son dirigidas a los máximos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad durante el marco del conflicto armado en Colombia, siempre y cuando estas personas puedan ofrecer una verdad completa, una reparación y cumplan y asuman su responsabilidad. Este tipo de sanciones restaurativas implican distintas cosas: trabajos, obras, actividades con contenido restaurador, reparador, y el Tribunal de la JEP puede también contemplar otras actividades que promueven la sanación de las víctimas y la reintegración comunitaria de los comparecientes, que es una parte muy importante, contribuyendo a que se construya paz en las regiones que son más afectadas y que han sido más afectadas por el conflicto en Colombia. Así avanza la construcción de justicia y verdad. La JEP ha venido implementando justicia transicional restaurativa a lo largo de los 6 años que lleva la jurisdicción, ha investigado, ha juzgado y empieza a sancionar. Va a empezar pronto a sancionar los crímenes más graves que han ocurrido en el marco del conflicto armado durante este tiempo, y hemos hecho el ejercicio acá, en Por fin lo sabemos, hemos oído, y lo han hecho también obviamente los magistrados, a las víctimas, a los comparecientes, a los representantes de las víctimas y a la sociedad en general. El avance de los casos es significativo, pero Colombia tiene precisamente la mirada sobre un asunto que es muy importante, la etapa definitiva, que es la de la imposición de las sanciones. Karen Tatiana Aroca, periodista de la JEP, una de nuestras productoras, ha preparado un informe especial que nos permitirá tener una mirada más clara alrededor de las sanciones, de su razón de ser, pero además del impacto que con ellas esperan lograr. Aquí está. La JEP avanza en la definición de la situación jurídica de los máximos responsables de las FARC-EP y de la Fuerza Pública que han reconocido su responsabilidad en crímenes de guerra y de lesa humanidad. Antes de definir los trabajos, obras y actividades que estos comparecientes deberán cumplir como parte de su sanción, el Tribunal para la Paz de la JEP se asegura de que la sentencia garantice los derechos de las víctimas, ofrezca seguridad jurídica a los comparecientes y cumpla con los estándares internacionales. Las sanciones propias que se imponen a los comparecientes que aportaron verdad y reconocieron responsabilidad deben contribuir a la reconstrucción del tejido social de las comunidades afectadas y la restauración de las víctimas, al mismo tiempo que facilitan la resocialización de quienes causaron el daño. Las víctimas tienen un papel protagónico en el diseño de estas medidas restaurativas. Por eso podrán sugerir y hacer observaciones sobre este tipo de sanciones que impondrá la sección de reconocimiento de verdad. Escuchemos el testimonio de Guillermo Solórzano, quien fue víctima de secuestro durante casi 4 años. En ese momento era capitán de la policía. Lo que se puede hacer hoy en día es poder resarcir un poco y mitigar todas esas afectaciones que hoy en día tienen las víctimas. ¿Afectaciones de cómo? En el orden económico, en el orden psicológico, en el orden social, hasta en el desempeño, en la conducta. Entonces, es tomar la capacitación y ver cómo se ejecutan esos programas, proyectos, por ejemplo, ecoturísticos, proyectos sociales, de educación. Hace falta mucha educación, de ir a esas poblaciones donde la FARC ejerció tanto dolor, reclutó niños,
volver con escuelas muy bien preparadas, muy bien montadas para esos niños que anteriormente fueron reclutados, que hoy en día las nuevas generaciones entiendan cómo empezó el conflicto, cuáles fueron las bases y también haya esa construcción social donde las nuevas generaciones, nuestros niños, el día de mañana, el futuro de Colombia pueda fortalecerse en valores, en capacidades técnicas, tecnológicas, profesionales para el día de mañana poder pintar una nueva historia de Colombia. A las sanciones propias solo podrán acceder los comparecientes que aporten verdad plena, reconozcan responsabilidad y cumplan con todas sus obligaciones ante la JEP. Los que no lo hagan y sean vencidos en juicio se exponen a penas de hasta 20 años de cárcel. Para hablar de este tema, para conocer cómo opera la JEP a nivel interno en esta materia, qué avances hay, por qué algunas de las demoras en la imposición de las sanciones, hemos invitado al magistrado de la Jurisdicción Especial para la Paz, Camilo Suárez, a este espacio. La razón es muy simple: las víctimas, la sociedad están esperando saber qué pasa con los distintos procesos, qué avances tienen y cuándo se van a conocer las primeras sanciones. Magistrado, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Gracias, Jorge. Buenas tardes. Un saludo muy especial para usted y para toda la distinguida audiencia. Magistrado, durante los últimos meses, en algún momento en la JEP se dijo que las sanciones vendrían pronto y empezó ese proceso. Sin embargo, han tardado por distintos motivos que yo quería preguntarle, porque es la razón por la que estemos hoy conversando. Finalmente este año posiblemente no se van a dar, pero sí el próximo año. ¿Qué pasó este año que hizo que las sanciones tardaran un poco más en llegar? Porque en todo caso van a llegar. Bien, Jorge, yo agradezco la pregunta y quisiera hacer una precisión en el siguiente sentido. La construcción de un caso tiene varios momentos procesales que nos impone la ley, pero que se resumen en tres grandes momentos, que es la investigación, el juicio y la sentencia. Esos procedimientos que establece la ley de investigar, juzgar y sancionar tienen etapas procesales que conllevan a agotar cada una de ellas y que tiene que necesariamente observar el tribunal. Cuando el tribunal asume competencia es porque llega la resolución de conclusiones de la sala y en ese momento el tribunal activa competencia. Nosotros hemos denominado algo que se llama los 6 momentos procesales que tiene la fase de juicio. Y es un primer momento que tiene que abocar el conocimiento, el segundo es el informe preliminar, el tercero es un juicio de correspondencia, cuarto audiencia de verificación, quinto sentencia y sexto monitoreo y verificación. De manera que hay que agotar esas fases para imponer la sanción. En varios de los casos que tenemos en este momento, estamos en el tercer momento que he referido, que es correspondencia, que más adelante lo podría explicar con mayor detalle. Pero fundamentalmente lo que ha ocurrido es que el tribunal ha venido analizando y ocupándose de cada uno de esos momentos procesales que establece la ley. Al recibir el trabajo que adelanta la sala, el tribunal tiene que ocuparse de estudiarlo, de analizarlo, de verificar si está conforme a derecho, si está de acuerdo a la ley. Eso se llama un control material del trabajo de la sala de reconocimiento. Es muy importante hacer la siguiente precisión, tener en cuenta que lo que investiga y juzga esta jurisdicción son los crímenes más graves, como usted lo ha señalado, son crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad. Correcto. Y esto demanda 5 años de trabajo en la sala. Construir un macrocaso nos ha mostrado que se tardó 5 años. Y cuando llega al tribunal, el tribunal debe revisar ese trabajo de 5 años, que es una información absolutamente voluminosa, pero de mucho técnica y mucho cuidado para que queden adecuadamente juzgadas estas personas. Hay un asunto que me parece de la mayor importancia en eso de la construcción de un macrocaso, en la reconstrucción más bien de los macrocasos, de las violencias que hemos vivido en Colombia. Las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, el reclutamiento de menores, la violencia sexual. Hay muchos macrocasos que se han ido acumulando porque el conflicto fue muy largo y fue muy brutal. Y le oí a una de sus colegas magistrado una explicación que me pareció que tenía mucho sentido. Ella decía, yo entiendo que la gente quiere que lo hagamos rápido, pero hemos descubierto que, por ejemplo, hay familias de desaparecidos, secuestrados, que piden que les cuenten qué pasó con su ser querido, por qué se lo llevaron, dónde está. Y los máximos responsables pueden no saber en cada caso puntual dónde están esas personas. Y han tenido ustedes que ir hasta los mandos medios y mandos más bajos
a preguntar, a involucrarlos en los casos y a entender qué pasó. Y obviamente eso ha implicado que ustedes vayan también a responsables que no son los máximos responsables, sino personas que estaban en las cadenas de mando por abajo. Esa explicación a mí me pareció que tenía mucho sentido y entendí que esto era como ir poniendo ladrillos, magistrado, porque si no, se nos cae el edificio. Así es. El concepto de máximo responsable que Colombia ha cogido tiene que ver mucho con el liderazgo, la capacidad de organización, la capacidad de control que tiene quien ejerce esa condición de máximo responsable. Sí. Y puede estar en diferentes niveles. Yo lo explicaría de una forma, si se quiere, práctica. Los crímenes o los delitos que investiga la jurisdicción ordinaria, por graves que sean, tienen una estructura muy horizontal. Hacia allá el jefe de una banda, pero a contrario, los crímenes que investiga la Jurisdicción Especial para la Paz tienen una organización vertical. Sí. Y es una estructura piramidal, una estructura que tiene jerarquías y en cada una de ellas puede haber el concepto de máximo responsable. Por eso, la propia normatividad que nos rige, en particular el acto legislativo, establece que no es la posición de jerarquía lo que se determina la condición de máximo responsable. No es porque una persona necesariamente esté en la cúpula, sea máximo responsable, sino que en esa verticalidad, en diferentes niveles, puede haber el concepto de máximo responsable en cada hecho particular y concreto y quien tenga un rol determinante en la acción criminal. Es decir, no solamente las personas, por ejemplo, que hacían parte del secretariado o que eran comandantes de bloques son máximos responsables, sino que también pueden ser personas más abajo en la organización. Es correcto. Incluso en el tema de fuerza pública o agentes de Estado, no necesariamente porque sea un general, un coronel, sea máximo responsable, sino que se pueden encontrar máximos responsables en niveles de soldados, sargentos, tenientes, como efectivamente ha pasado. Pero este es un concepto muy particular que trabaja la Jurisdicción Especial para la Paz con un propósito fundamental de poder esclarecer la verdad. Un minuto para explicar algo. Señor. Es que el trabajo que hace la jurisdicción fundamentalmente en construcción de macrocasos es no solo por la dimensión del fenómeno criminal, sino el impacto que tienen en las víctimas, el daño que tienen las víctimas y la grave violación de derechos humanos. Y eso conlleva fundamentalmente a que el concepto de máximo responsable deba revisarse en diferentes niveles del ejercicio del mando y en un caso muy particular, muy concreto. Entonces hay un elemento fundamental en la construcción del trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz, que es la verdad. Y la verdad nosotros la entendemos en tres dimensiones. Una verdad que no solo permita establecer responsabilidades, imputar crímenes, una verdad que permita esclarecer los hechos, saber por qué pasó, cómo ocurrió, sino que una verdad que le dé respuesta efectiva a las víctimas y una verdad también que permita a la sociedad sanar. Es una verdad que nos confronta, pero es una verdad que efectivamente nos permite saber qué pasó y deja un legado fundamental, no solo de recomponer, de reconciliar, sino que esto no puede volver a ocurrir. Esa verdad puede estar en diferentes niveles. Y no, muchas de las veces no está en cabeza de la cúspide, no está, por ejemplo, en la cabeza del secretariado, porque esas personas pueden haber generado una política en la comisión de crímenes, pero otros las ejecutaron. Entonces, hay demandas de verdad de víctimas que dicen, es que yo quiero saber qué dijo mi familiar en determinado momento, un momento bien complejo, por ejemplo, antes de morir, y esa información puede estar en otros niveles. Realmente lo que tiene que ver con este caso, en el trabajo que ha hecho la sala, ha estado en el secretariado y los comandantes o jefes de bloques, no ha bajado más. Esa información se está buscando en el nivel, si se quiere, operativo que tenía la estructura de FARC, por ejemplo. Mientras avanza este tema de las sanciones, magistrado, hay 3 proyectos en marcha que hacen parte del sistema restaurativo. Aquí ya hemos mencionado, en Por fin lo sabemos, algunos de ellos. Son trabajos que podrían ser tenidos en cuenta como parte de las sanciones propias que va a imponer el Tribunal para la Paz de la JEP, como parte de las obligaciones de restauración, de las condiciones que deben cumplir para resolver su situación jurídica. A propósito de este tema, recientemente en Dabeiba, en Antioquia, un lugar que ha sido fundamental en esto, se llevó a cabo una exposición conjunta de víctimas con comparecientes en el proyecto restaurativo Horizonte Seguro. Son 18 comparecientes, tanto de las FARC como de la Fuerza Pública, que capacitaron a las comunidades de Frontino, Dabeiba, Murindó, Mutatá,
en Antioquia, por supuesto, en educación en el riesgo de minas. Esta exposición es una muestra de esos procesos de memoria y hemos querido pedir el testimonio de Goimer Gutiérrez, víctima del conflicto y actor clave en el montaje de esta exposición de Horizontes Seguros. Es importante que la gente venga y vea esta exposición porque es una esperanza como para nosotros como sobrevivientes y víctimas del conflicto armado, a que sí es posible el compromiso de los participantes como sobrevivientes, fuerza pública y firmantes de FARC, que sí es posible unidos construir y reconstruir ese tejido social que se dañó. También Joberman Sánchez, que es compareciente, pero de las extintas FARC-EP. A mí me parece que esta exposición es muy interesante o muy importante porque es por primera vez que se lleva a cabo aquí en el municipio de Abeiba, un municipio que fue muy azotado o muy violentado. Y son los primeros pasos que estamos dando en temas de reconciliación. Y para poder pensar en una reconstrucción, primero tenemos que pasar por esta etapa. Y todo lo que estamos viendo acá, en estos escritos, es el primer exposición que se lleva en este municipio y creemos de que nos va a servir mucho para seguir avanzando en la paz que todos soñamos. Magistrado, este tipo de proyectos que hemos descrito acá, que como digo hay tres, en el asunto de las minas, que es tan importante porque le cambia la vida a la gente. Cuando un territorio se desmina, la gente vuelve a tener la libertad para moverse, que es probablemente la libertad más importante del ser humano, poder tener locomoción. Este tipo de proyectos hacen parte de propuestas, podrían ser tenidas en cuenta como una sanción propia que impongan ustedes en la JEP cuando llegue el momento. Bien, la sanción propia tiene dos componentes, uno de restricción de derechos y uno de componente restaurativo y reparatorio, que son los trabajos, obras, actividades con contenido reparado. Estos tres proyectos a que se ha hecho referencia son proyectos piloto, podríamos decir experimentales, de cómo poder que ese concepto de un proyecto de carácter reparador tenga efectividad. Creo que estos tres pilotos nos muestran algo muy importante, fundamental, es que se pone en marcha de manera efectiva y material una tríada que caracteriza la justicia restaurativa, y es trabajando de la mano las víctimas, los comparecientes y la comunidad. Sí. Eso no es solo un escenario de restauración, de reintegración, de reincorporación, sino de recomponer el tejido social que se fractura por la comisión de los crímenes en el marco del conflicto. Pero algo bien importante que quisiéramos precisar es que el componente restaurativo tiene un primer nivel de obligatoriedad, que es el gobierno nacional. A través de lo que se llama la política pública, que son proyectos de infraestructura en el ámbito urbano y en el ámbito rural, se dispone en la ley estatutaria, en su artículo 141, una serie de trabajos, obras y actividades que están en responsabilidad del gobierno nacional, que esto se cumplan su cometido. Tienen que ver con temas de desminado humanitario, tienen que ver con temas de reforestación, tienen que ver con proyectos de infraestructura urbanos, rurales, pero me refiero particularmente a vías, centros de educación, hospitales, y que allí puedan incorporarse los comparecientes para trabajar y restaurar ese daño causado. Lo que tiene que hacer la jurisdicción fundamentalmente, en particular el tribunal, es identificar y caracterizar el daño, caracterizar las víctimas, caracterizar el territorio, el lugar donde acontecieron los hechos y lograr llevar ese proyecto restaurativo a sus territorios, a esas víctimas, para que efectivamente la sentencia cumpla con ese objetivo de restaurar y reparar el daño causado, pero que tenga un efecto directo en las regiones donde ocurrió el hecho. Ahí hay un tema absolutamente desafiante, no solo desde el punto de vista presupuestal, financiero, sostenibilidad, sino también de condiciones de seguridad y habitabilidad, tanto para comparecientes como para víctimas, porque para nadie es desconocido, lamentablemente, que hay territorios donde acontecieron hechos victimizantes, por supuesto muy graves, y que en la actualidad siguen unas situaciones de inseguridad muy difíciles de poderlos llevar allí. Eso lo tiene que reconsiderar el tribunal y tiene que evaluarlo. Han matado muchos comparecientes y los siguen matando, por supuesto. Así es. Sí. O bueno, reclamantes de tierras en general. Magistrado, ¿qué tienen que hacer, qué condiciones tienen que cumplir las personas del secretariado, por ejemplo, de las extintas FARC, para no pagar cárcel
y tener derecho a que se les impongan este tipo de sanciones. Ellos han dicho que reconocen globalmente lo que han hecho, lo dijeron hace relativamente poco, para que la JEP simplemente coja todos los casos e imponga las sanciones, porque ellos también me parece que quieren que se acelere el proceso. ¿Qué tienen que hacer para llegar allá? Bien, ellos tienen que aportar verdad plena, suficiente y detallada, aceptar responsabilidad, participar en un proceso de restauración de las víctimas, brindar garantías de no repetición que efectivamente ha ocurrido. Sin embargo, yo quiero, Jorge, aprovechar su pregunta para dar una breve explicación en el siguiente sentido. Señor. Los casos que construye la JEP que llevan a una sentencia de un máximo responsable tienen de manera genérica dos momentos, un momento de investigación y un momento de juicio. Sí. El momento de investigación acontece en la sala de reconocimiento que ya terminó para el caso 01 y es el momento en que no llega la resolución de conclusiones. Cuando no llega tiene que haberse aportado verdad y aceptado responsabilidad, que es lo que ha presenciado el país. Sin embargo, algo muy importante es que en la fase de juicio lo que hace el tribunal es revisar todo ese trabajo en algo que se llama un control material de correspondencia. Y eso significa que analizamos los hechos, las conductas, las calificaciones jurídicas, la aceptación de responsabilidad, la propuesta de sanción, establecemos la autoría o participación. Dicho de otra forma, analizamos la verdad que aportaron, si la verdad efectivamente es suficiente, es detallada, si el nivel de aceptación de responsabilidad es el que establece la ley, sí, y revisamos la propuesta de sanción. Los comparecientes hacen una propuesta de sanción, pero esta propuesta también debe ser consultada con las víctimas, debe ser dialogada con las víctimas antes de la imposición de la sanción. De manera que, en concreto, frente a su pregunta de qué tienen que hacer los comparecientes, como lo he señalado, lo primero es aportar verdad y aceptar responsabilidad para que llegara este tipo de sanción. Y en esta fase de juicio lo que estamos adelantando es unos espacios de tener unos diálogos, unos encuentros con las víctimas para presentarles estas propuestas de sanción y también que ellas puedan opinar sobre ese tipo de propuestas. Una vez se emita la sentencia, pues se tienen que entrar a cumplir estos trabajos sobre las actividades con contenido reparador en un lapso de tiempo que va de 5 a 8 años de restricción de derechos y libertades, pero que no es cárcel, sino están realizando trabajos que restauren y reparen a las víctimas en ese lapso de tiempo. Una de las cosas, magistrado, que también ha pasado en estos últimos meses es que yo entiendo que las extintas FARC han emitido han presentado una serie de recusaciones al tribunal. Esas recusaciones han tenido que ver en que el tribunal haya tardado en llegar a esas sanciones propias, en que las establezcan y se conozcan. No. Lo primero es que yo me atrevería a decir que en los tiempos procesales que define la ley estamos en los tiempos. Sí. O sea, no ha habido una omisión del tribunal, no ha habido ante los ojos de la comunidad dice, pero han pasado 6 años, volvemos a decirlo. No pueden olvidar que el caso duró en construcción 5 años. Sí, correcto. Y hace un año y un poco más de un año llegaron al tribunal a juicio y hay que agotar estas 6 fases que he referido. La recusación fundamentalmente cuando se presenta recae sobre una persona en particular en unas causales que establece la ley, que estima la defensa que de pronto un magistrado, una magistrada puede estar impedido o debe ser recusado para que conozca de un asunto. En el caso 01 solo ha habido una recusación que fue resuelta en términos, esto establece un término perentorio la ley, fue resuelta y el caso continúa avanzando sin esa dificultad. Es un tema que se presentó incluso casi 12 meses después de que el tribunal ya tenía conocimiento del asunto, pero la recusación fundamentalmente es para que un magistrado en determinado momento, una magistrada, se separe del conocimiento cuando la causal esté acreditada. En este caso, la causal no se acreditó, no superó y el tribunal en pleno consideró que la causal no prosperaba y avanzó y los casos van siguiendo. Le quiero preguntar, magistrado, en un momento por los TOAR, porque durante la primera audiencia regional de reconocimiento de verdad, el pasado 15 de mayo, 10 comparecientes del Comando Conjunto Central de las FARC fueron llamados por la JEP para que reconocieran su responsabilidad por los secuestros que cometieron en Tolima, norte del Huila y Quindío, territorios que fueron muy sensibles. Allí, además, se escuchó el testimonio de Mario Montoya Gómez, una víctima acreditada y quien precisamente se refirió a los TOAR. Esto dijo. Nosotros en los talleres hablamos del tema de los TOAR. ¿TOAR qué significa? Cuando me dijeron a mí TOAR, que me lo dijo Héctor Maecha, que qué significaba, le dije qué pena, pero yo no sé qué es TOAR.
¿sí? Y creo que algunos de los que están escuchando esta audiencia tampoco saben eso. Dicen que es trabajo, obras y acciones restaurativas. Entonces yo sí quisiera que ustedes hoy me dijeran quiénes van a participar en ese TOAR que planteamos para Venadillo. ¿Qué beneficios tenemos nosotros como víctimas? Porque no los veo. Sí quiero decirles hoy que el tema de los TOAR para mí y para el municipio puede ser una buena restauración. Cuando llegué aquí veía la palabra restauración para transformar. Yo quiero que ese mensaje que esté allí, nosotros lo apliquemos, ¿sí? Que de verdad ustedes hagan una restauración para transformar una región, para transformar un país, ¿sí? Y para transformar la imagen que tenemos tanto de las instituciones como de ustedes. ¿Cuál es la importancia, magistrado, de los TOAR, de esto a lo que hacía referencia don Mario en este audio que oímos, don Mario Montoya Gómez? Yo creo que el TOAR encarna por encima de cualquier consideración el concepto de justicia restaurativa, es restaurar y reparar el daño causado, teniendo en cuenta el enfoque con derechos, el enfoque diferencial, un enfoque transversal, pero particularmente poder establecer el impacto que tuvo el hecho victimizante en el territorio, en un grupo étnico, racial, el enfoque de género. Y el TOAR lo que busca es restaurar y reparar esa expresión de la centralidad de las víctimas. La gran apuesta que hacemos como sociedad colombiana es ofrecer un tipo de solución diferente a lo que el mundo ha hecho frente a crímenes graves cometidos en el marco del conflicto. Históricamente, tradicionalmente, la respuesta de los sistemas penitenciarios, los sistemas punitivos, es que cuando una persona comete un grave crimen, lo primero que se piensa es en la cárcel, claro, y confinarlo, los aislarlo. Y la cosa, claro. Colombia da un cambio, una transformación copernicana en ese sentido, desde el punto de vista que no lo envía a la cárcel, sino que identifica el daño causado, busca restaurar ese daño causado y coloca al compareciente a trabajar en procura de restaurar y reparar el daño causado. Pero no a su antojo, a su capricho, sino fundamentalmente a partir del diálogo y la conversación que existe con las víctimas, la comunidad y decisiones, por supuesto, judiciales que toma el tribunal. Pero lo que busca el TOAR es restaurar y reparar el daño causado. Es cómo ponderamos que a partir de acciones, trabajos, reparamos el daño y se cumple con una sanción en la dimensión de algo que se llama paradigma restaurativo. Pues magistrado, gracias por acompañarnos en Por Fin Lo Sabemos. Ha sido un gusto oírlo, estas explicaciones. Este programa va a quedar también en plataformas digitales para reproducirlo otra vez, para oír cosas que son interesantes de esto que usted ha explicado. De verdad, gracias por acompañarnos, magistrado. Buena tarde. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muy amable. Recuerden que para escuchar todos nuestros contenidos sonoros están invitados a seguirlos, descargarlos a través del portal, el www.jef.gov.co, en la sección Sala de Prensa. Dan clic en podcast en la JEP y también en las cuentas de Facebook y de YouTube de la jurisdicción. Hasta pronto, esto es Por Fin Lo Sabemos. Chao. Para que sanen las heridas, avanzar hacia la reconciliación y construir paz, es necesario comprender cómo la justicia y la verdad restauran los tejidos rotos por el conflicto. En Radio Nacional de Colombia, Por Fin Lo Sabemos, un espacio de la JEP para conocer cómo la justicia está transformando el país.